Lo bueno no se cambia. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en vivo también en TikTok. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar informándole que en Turquía las autoridades han estado informando este lunes que han arrestado a más de 1,100 personas durante 5 días que llevan las masivas protestas, manifestaciones callejeras sobre o por el encarcelamiento de Ekrem İmamoğlu. ¿Quién es Ekrem İmamoğlu? Bueno, primero que nada, es el alcalde de la capital, Estambul. 1. 2. Principal líder opositor del país. Y 3. El principal opositor al presidente Erdogan. Hay que decir que lo encarcelaron la semana pasada, acusado de corrupción. Acto seguido, es un hombre muy popular, la gente ha salido a las calles, el gobierno ha prohibido las aglomeraciones, las reuniones públicas en muchas ciudades de Turquía. Sin embargo, aún así, cientos de miles de turcos han desafiado estas órdenes y se han unido a las manifestaciones callejeras. Hay que decir que entre estas 1,100 personas que las autoridades han admitido haber arrestado, se encuentran periodistas también, 10 según se cuenta oficialmente. Por supuesto que la oposición dice que el arresto de İmamoğlu es político, es un arresto político. Vamos a hablar de esto y para eso le agradezco mucho al invitado de hoy, Esteban Santos. Él es experto en relaciones internacionales, abogado de profesión, pero también es académico, tan académico que es el decano de la Universidad Hemisferios, pero ya es viejo amigo de este programa. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querido Alberto, por esa presentación. Yo honrado de poder estar contigo siempre. Un placer. Gracias, te lo agradezco mucho. Primero que nada, dinos una cosa. ¿Conocemos las pruebas, si existen, que tienen las autoridades turcas para acusar y arrestar a İmamoğlu por corrupción? Short answer, la respuesta corta, no. ¿No las conocemos o no las han entregado? No las han entregado. No las han entregado, pero sí se han dicho que están ahí. Ahora, tal vez sea interesante para tu audiencia que sepan que esto no empieza ahora en el 2025. No, totalmente, pero por eso quiero irme poco a poquito para empezar a establecer quién es İmamoğlu. Por lo pronto, las autoridades no han entregado pruebas de corrupción. No hay tal. Ok, eso es por un lado. Por otro lado, İmamoğlu corrió ya por la presidencia junto con Erdogan y perdió marginalmente ante Erdogan, ¿cierto? Él
salta en 2019, de hecho, a la palestra política, cuando él se lanza a la alcaldía de Estambul. Ya verías interesante porque Turquía, la capital, no es Estambul, como sabes, es Ankara, pero son estas ciudades como en Brasil, Brasilia, pues, o Ankara en Estambul Australia. es la más importante, el centro de negocios. Exactamente, exactamente. Y quien controla políticamente Estambul, no solo que es una persona con mucho poder, sino que es esta plataforma, pues, para poder llegar a tener la presidencia. Entonces, en 2019, el señor pierde por un margen, a ver, se da unas elecciones y gana Imamoglu, pero se decreta que las elecciones han sido fraguadas y entonces se anulan las elecciones. Las elecciones para la alcaldía. En 2019. Ya. Y se vuelve a dar un nuevo balotaje, al cual Imamoglu gana con más margen. Y entonces ahí es cuando Erdogan se da cuenta de que efectivamente pues tiene un legítimo contradictor. ¿Qué acaba de pasar el año pasado? Y ahí ya Imamoglu ahora sí toma posesión de la alcaldía. Claro, Ahí ya. Felipe, Okay. y con un margen aún mayor. Ya. Entonces, cuando tú tienes un político de tal nivel, y ya se le había acusado en su momento de corrupción, de conspiración, hasta de haber insultado a autoridades electas democráticamente. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué está pasando ahora? Que tú tienes en Turquía un país que se dice, y para muchos, que cada vez está girando más hacia el autoritarismo, hacia la islamización, si tú quieres, de ese país, y que pues Erdogan dejó de ser hace mucho este reformista como se vendió y como inicialmente se había dicho. Hay elecciones presidenciales en 2028, pero ya se la tienen que nombrar quién va a ser el candidato ahora. Imamoglu no ha competido por la presidencia con Erdogan. No. Estoy hablando de la alcaldía de Estambul. Nada más, ok, perfecto. Ahora, explícanos un poquito, si las presidenciales son hasta el 2028, Correcto. ¿por qué están haciendo este movimiento? Y suponiendo que están haciendo un movimiento político para sacarlo de la carrera de Imamoglu, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan pronto? Y esa es una de las preguntas que se hace todo el mundo. El señor quiere acabar con toda la oposición hoy por hoy. Y mira, y te hablo como ecuatoriano, decirte que aquí tenemos un poco de... Sí. O sea, lo que está pasando en Turquía lo conocemos en América Latina, ¿va? No, y te digo sobre todo porque aquí en mi país en este momento decimos coloquialmente hay un poco de ropa tendida, porque la actual vicepresidenta en funciones, la señora Verónica Abad, no se puede ver con el presidente Daniel Noboa. Y entonces, en mi país, el vicepresidente pasa lo mismo que con los Estados Unidos. Usted no hace nada que no sea lo que yo le diga. Entonces, literalmente le mandaron primero a Israel a buscar la paz en Medio Oriente, y esto no es mentira. Y claramente no hubo ninguna paz, ni no es que hizo nada. Regresa al Ecuador, se arma todo un escándalo por la reelección presidencial. Ella tiene que suceder al presidente en caso de ausencia, pero Noboa le acaba de volver a enviar de misión ahora a Turquía, en Ankara, y como consejera. Y entonces entenderás tú otra vez todo el problema que se da de mandar a una política de la cual de funciones internacionales cero, solo le quiero mandar lo más lejos posible. Te pongo este antecedente porque claramente el Ecuador es hoy por hoy un país que te diría que no va a ponerse a criticar nada de lo que pueda estar pasando afuera en ese sentido. Dicho eso, te cierro ese paréntesis para que veas cómo, pese a que estén así de lejos en un mundo globalizado, todo está interconectado finalmente. Claro, por supuesto. Tú tienes una persona que, ¿por qué era importante? Porque el partido político tenía que ya nombrar a su sucesor, quién va a ser el candidato a la presidencia, y esto se daba el día de ayer, domingo. Y entonces el arresto se da antes de que se lo pueda nombrar a él como candidato. Y se nombra una ley marcial, una idea de que se suspenden las garantías de asociación, no pueden haber protestas, y esto fue desafiado por cientos de miles de personas, que en redes sociales ustedes podrán ver los videos que realmente son sorprendentes de la gente que defiende y que básicamente planta cara a Erdogan. Pero bueno, mientras esto pasa, tal vez concluir diciéndote que el día de ayer, por muy domingo, se elige por unanimidad a Imamoglu como candidato opositor. Y entonces
70 preguntas más. Va a poderlo hacer, van a mantenerlo en prisión, va a poder defenderse en libertad. Y un poco tienes la respuesta final y algo que tú manejas muy bien, el sentir de los mercados, cómo la lira explota y se desploma y cómo la confianza en un país que parecía que económicamente se estaba volviendo a reforzar, pues termina desplomándose como tal. Bueno, metiéndome, que no quepo y no, tampoco soy quien, ¿verdad? Pero metiéndome a la mente de Erdogan, todo esto lo tenía que haber previsto. O sea, todo esto ya lo tenía calculado. Sí, y Totalmente, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Y fíjate que tienes ahora una Turquía, de hecho ya expansionista, y una Turquía que ya tiene intereses directos en otros países, como es Siria, como es Libia, como lo que Definitivo. pasa. Entonces, hoy, con la caída de Siria, pues tú ya tienes unas fuerzas armadas que parecería que la atención está en otro lado, que con todo el conflicto que está pasando en Medio Oriente y como es este país un poco bisagra entre Oriente y pues los socios europeos, pues se le ha dado esta suerte de salvoconducto entre comillas, porque la deriva autoritaria está ahí marcada. Entonces, tal vez te estoy simplemente hablando en voz alta, la lógica de que siga la eruptiva del conflicto en estos problemas y mientras tanto tratar de dejar listo, paved out el camino para que él sea el único candidato con serias posibilidades. Ahora, que lo que me lleva justamente a la pregunta que te iba a hacer. Erdogan claramente, por lo que está sucediendo, piensa correr de nuevo por la presidencia. Sin duda, sin ¿Qué, duda. que sería la tercera vez? Y que en principio uno dice, ya empiezas a tener los problemas constitucionales, pero pues Alberto, celebro que en Costa Rica ustedes no tengan estos problemas que lamentablemente en otros países, no solo latinoamericanos, sino vemos del concierto internacional que es así, que la constitución se las empiezan a interpretar de acuerdo a las conveniencias. Entonces decirte que está escrito en oro de que no se puede modificar o que no puedes tener una interpretación judicial para que se pueda extender en el poder, yo te diría que más bien es todo lo contrario. Y hoy por hoy, esta es la última parte que es la más sensible de todas, la bendita separación de poderes. Entonces, ¿cómo tienes un órgano judicial que arresta a un prominente político, no ha presentado las pruebas, no sabemos si se va a defender desde la cárcel o lo podrá hacer en libertad? Pero esta lógica que uno diría en una democracia, que usted tiene que presentar las pruebas de las que se están acusando, pues eso es lo mínimo. Y concluyo diciéndote mientras hablo contigo y lo digo en voz alta, ya vemos que ni en el propio Gemón pasa eso. O sea, se acaban de deportar a cientos de venezolanos a sueldo salvadoreño porque se los acusó de ser parte de organizaciones terroristas a la que dice los Estados Unidos. Ustedes, señores, son del Tren de Aragua. Bueno, ¿y las pruebas? Eso es otra historia. Y un juez le dijo que no, pero también no me importa mucho. Si es que el hegemón, la primera potencia, está haciendo esto, pues fíjate cómo siguen adelante otros países que se sienten empoderados para poderlo hacer. Claro, ahora hablemos del pueblo turco, porque yo recuerdo, Esteban, y a ver si nos los puedes traer tú a la memoria. Esto fue, dices que lo de Imamoglu fue el 2019, esto tuvo que haber sido por allá por el 2015, hace unos 10, 11 años, aquellas manifestaciones en Turquía, que manifestaciones callejeras como las de ahora, que sucedieron, el detonante fue porque estaban quitando los árboles de un parque, no recuerdo si en Ankara o en Estambul. Y eso fue lo que inició la manifestación callejera y casi tumban al gobierno, casi lo tumban. Y acuérdate que esto se da solo 3 años después de la famosa primavera árabe. Entonces tienes una zona del mundo en donde las placas tectónicas, decimos así, de la humanidad, siempre están en constante pugna. A eso súmale los problemas que tienes de estabilidad, de paz sin más por todos los islamistas, por todas las personas que sí puedes decirlo fanáticos como tal. Y entonces tienes un gobierno que deja muy de lado cualquier representación de derechos humanos y sale a reprimir. Como tú muy bien lo dijiste, en el 2015 pasó lo mismo. Eran miles, se contaban por miles los detenidos. ¿Qué pasó con esas personas? Porque hubo una purga. Recordemos que sí se intentó derrocar a Erdogan, pero finalmente él se consolida con el poder y a lo que pasó ahí fue una ¿Tú, purga. tú te refieres al golpe de Estado? Porque Erdogan recibió, o lo que él consideró era un golpe de Estado. Yo estoy hablando, esto fue antes de Erdogan, si mal no recuerdo, pero el punto es que el pueblo turco es bastante reaccionario.
Sí, sin duda, sin duda. Y por eso te hacía mención a todos los problemas internos que tienen, porque si bien los turcos son reactivos, no deja de ser menos cierto que con Erdogan han tomado una nota mucho más, por eso lo digo, islamista como tal. Tienes una sociedad fraccionada, pero tienes, no nos olvidemos que, por ejemplo, Turquía es el país que mayor recepción ha tenido de migración, por ejemplo, Siria, de todo el mundo. Hay más de 2 millones de sirios que viven ahí. Y entonces tú tienes un problema y un frente muy claro y muy abierto. La separabilidad de poderes, la gobernabilidad, el vivir en democracia, el que alguna vez se pensó en una Turquía parte de la Unión Europea, hoy está más lejano eso que nunca. Pero esta idea de volver a pensar en nombrar a un Dios dentro de la Constitución, el tener a la religión a la par de las leyes de un país y que finalmente pues veas que el debido proceso queda siempre relegado a un segundo o tercer lugar. Eso es lo que está pasando hoy día en Turquía. Y claro, el precedente que se está dejando en la región, eso es lo que regresa a ver todo el mundo. Si es que Turquía pasará a ser como muchas de las monarquías parlamentarias que existen en la región, si es que sucumbirá o si es que las instituciones pueden estar a la altura de la historia y poder hablar pues de un debido proceso. Hasta ahora, como tú muy bien lo señalabas y yo te lo terminaba de confirmar, tú no puedes arrestar a un político así de prominente que genera tal caos social y que no se presenten estas pruebas de descargo, que estemos recién en una indagación previa, en el momento procesal previo, que será un juez finalmente el que resuelva, sí, claro, pero el ya hablar de mantenerlo detenido, privado de la libertad, eso dice mucho y por eso es que el mundo regresa a ver con mucha suspicacia cuál va a ser el futuro de ese país. Definitivo, pero ahora háblanos de la posición geopolítica de Erdogan, el presidente de Turquía, porque este hombre, Turquía es un miembro de la OTAN, pero es un país islamista, pero que es amigo, tiene relación, o sea, es de la OTAN, pero tiene relación o es amigo de Putin, por ejemplo. Tú tienes un líder que tiene ya 71 años, una persona que está muy curtida en política, que cuando llegó al poder llegó como el gran reformista, llegó con ideas pro-occidentales y llegó con una idea igualitaria. Eso quedó en las ideas y hace mucho dejó de ser. Como tú muy bien lo señalas, un socio de la OTAN, un socio muy incómodo de la OTAN. Cuando estalla el conflicto y la invasión Rusia-Ucrania, se dan cuenta las ex países que formaron parte de esta orbe pues soviética, que si es que eso le pueden hacer a Ucrania, si eso ya le hicieron a Georgia, ¿por qué no van a hacer ellos los siguientes? Y entonces tienes un hecho tan insólito como Finlandia o Suecia que piden anexionarse a la OTAN. Y por esta idea del artículo 5 que tú lo estabas mencionando, de que le topan a uno y topan a todos. Y entonces a un occidente que le interesa, por ejemplo, tener a un Suecia en sus filas dentro de la OTAN, que no pudo entrar inicialmente porque tuvo un veto de Turquía y un veto de Erdogan, un veto porque decía que Suecia, estaba teniendo a líderes secesionistas y sobre todo a terroristas en su territorio. Y aquí volvemos a los problemas internos de las personas que le fueron y le hicieron frente, que tuvieron que salir y exiliarse en el extranjero. Pues este tema fue un tema muy sensible, porque Finlandia al final que iban a entrar en conjunto con Suecia, Finlandia le dijo, lo siento, el riesgo es demasiado grande y yo necesito ser parte de la OTAN ya. Ahora Suecia ya es un candidato, pero Erdogan fue una de las fichas que más movió el tablero porque se tuvo que presionar mucho y se tuvo que ceder mucho hacia Erdogan para que esto se pueda dar. Aquí solo te doy un ejemplo de lo que ha hecho Erdogan. Pero te decía que ahora tienes una Turquía expansionista, una Turquía que tiene ya presencia militar directa en muchos de sus países vecinos y es un actor primordial y principal en países como Siria, que vuelven a ganar los islamistas radicales ex-ISIS, que ahora quieren presentarse igual con una versión mucho más moderada o pro-occidentalizada si tú quieres, pero mientras hay un Estados Unidos que supuestamente dice que ya no quiere saber nada de estos conflictos, mientras tienes una Unión Europea
que regresa a ver más a Turquía, a Ucrania que otros lados, entonces tienes eso, un Erdogan y un Turquía que es el principal ejército internacional que está desplegando, si tú le quieres llamar fuerzas de paz, o que está poniendo literalmente zonas de control absoluto, por ejemplo en el Kurdistán. Entonces este es un tema muy sensible porque el futuro inmediato de toda una región en donde viven cientos de millones de personas están en control directo de la suerte de lo que puedan tener líderes, y aquí sí particularmente como Recep Tayyip Erdogan. Claro. Por último, ya que tú y yo estamos de acuerdo en que cualquier reacción que se esté dando al arresto, al encarcelamiento de Imamoglu era esperada por Erdogan y que difícilmente nada de lo que está pasando sea sorpresa para él, si estamos tú y yo de acuerdo en eso, ¿te atreves a dar un pronóstico de qué es lo que va a pasar? Creo que regresó a ver el momento histórico en el que estamos viviendo. Y digo el momento histórico, justo ahora hablaba de un foro en la universidad que estábamos haciéndole fe al libro famoso de Francis Fukuyama del fin de los tiempos, cuando él en el 90 dijo, se acabó todo, o sea, cayó el muro de Berlín y entonces ganó Occidente, ganó el capitalismo, ganó la democracia, y un poco esta era la idea de este libro que fue todo el fin, parecería, de una generación, teniéndole a los Estados Unidos como el líder indiscutible. Y hoy pues este mismo autor llama la atención porque se le pregunta, ¿estamos entonces ante un nuevo inicio de una nueva historia? Y él personalmente da esta reflexión, la cual yo comparto y te la presento, Alberto, en que él señala que hoy estamos ante una humanidad mucho más autoritaria, ante una humanidad que vuelve a regresar a ver al hombre fuerte, al retroceso de las instituciones internacionales, del multilateralismo, y en donde los poderes más grandes están tratando otra vez de dividir el planeta a través del poder duro, del hard power. Entonces, eso está pasando con Rusia, con el Vladimir Putin que lleva un cuarto de siglo en el poder. Eso ha pasado en las dictaduras, en todos estos regímenes totalitarios de Medio Oriente que se han consolidado, y con un Estados Unidos que está mucho más permisivo a estos líderes sí fuertes, pero que no respeten tanto un debido proceso en la medida en la que sean fuertes y se consoliden el poder, pues puede ser un buen momento para mover ficha. Y eso tal vez, otra vez, no estamos de acuerdo en la forma, pero te doy una respuesta del momento histórico en el que estamos viviendo y por qué él ha decidido actuar como lo está haciendo. Si es que él finalmente se consolida en el poder, pues por el canon democrático le veo muy difícil, porque yo no puedo pensar en un Naciones Unidas que quiera intervenir o que potencias occidentales quieran hacer lo propio. Así es que es un momento álgido para quienes creemos en el multilateralismo y en el derecho internacional, y tal vez un caldo de cultivo muy fecundo pues para todos los autoritarios que están viendo, como decimos aquí en el Ecuador, hacer su agosto en este momento, que es un buen momento para ser autoritario. Odio de lo que te estoy diciendo, No, pero vemos no, que esto es algo. Sí, es lo que es. y se está repitiendo en muchos lugares del mundo. Bueno, pues Esteban Santos, abogado experto en relaciones internacionales, con énfasis en resolución de conflictos entre países y decano de la Universidad de Hemisferios. Te agradezco como siempre tu excelente disposición a charlar con nosotros, Esteban. Siempre honrado y siempre a tus órdenes, Alberto. Un abrazo a ti y a todos tus seguidores. Igualmente para ti, muchísimas gracias. ¿Por qué no hacemos una pausa y regresamos con más? Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, $12.1 millones en activos líquidos, $58.5 millones en activos corrientes, $14 millones en patrimonio y $4.6 millones en utilidad antes de impuestos respaldan tu inversión. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, déjeme informarle que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles de 25% a aquellos países que compren petróleo y gas de Venezuela.
El presidente Trump dijo que estaba presentando estos aranceles en parte porque Venezuela dijo de manera deliberada y engañosa ha estado enviando criminales a los Estados Unidos. Estos aranceles se espera que entren en vigor a partir del próximo mes, que es ya la próxima semana. Mencionar que China y la India están entre los países que se conoce son importadores de crudo de Venezuela. Bueno, ataques rusos sobre Ucrania cayeron sobre un hospital de niños en el norte de Ucrania, según afirman oficiales locales. Reportan 28 heridos, incluyendo a 4 niños. Este ataque se da mientras que oficiales estadounidenses y rusos se reúnen en Arabia Saudita para negociar un plan para detener los ataques sobre Ucrania, específicamente sobre la infraestructura energética y en general un cese al fuego potencial en el Mar Negro para permitir la exportación de granos y de petróleo también. Hay que decir a este respecto que estos mediadores estadounidenses se reunieron en Arabia Saudita y están tratando de afinar detalles, llevar las negociaciones hacia los detalles para un cese al fuego de 30 días, aunque sea parcial, de acuerdo a la propuesta del presidente Donald Trump. Hay que decir que estas negociaciones comenzaron con la delegación rusa, después continuaron con la delegación ucraniana a partir de este domingo. El objetivo principal de estas negociaciones actuales en Arabia Saudita es la de diseñar una lista específica de instalaciones energéticas, de infraestructura energética, y cuando menos tener una lista de estos lugares, no, al menos quitarle lo general, por más que haya sido, o por más que sea un cese al fuego que digan ellos, infraestructura energética no, por más que sea así, ahora quieren los nombres específicos de las instalaciones que no. ¿Sí? Porque Ucrania, bueno, primero que nada, el Kremlin quiere permanecer con la generalidad del término, simplemente decir no a infraestructura energética. Ucrania y Estados Unidos quiere que sea mucho más específico y que se incluya incluso otras tipos de infraestructura como también serían puertos, edificios civiles y ferrocarriles, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, Rusia, la realidad es que todavía no ha mostrado una actitud de paz. Rusia más bien está en una posición de dime, explícame por qué no debería yo de estar atacando, porque yo me siento con todo el derecho de estar atacando, ¿sí? Y entonces las negociaciones son más bien como para apaciguar literalmente a Rusia, casi pedirle por favor, deja de atacar, y Rusia está en una posición de dame una buena razón y lo vemos, básicamente, ¿sí? Hay que decir que el 18 de marzo pasado, colgando la llamada Vladimir Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Vladimir Putin que había ordenado el alto a los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, solo para que Rusia inmediatamente después lanzara cientos de drones y misiles a infraestructura energética ucraniana, precisamente. Decir que ante esto, el enviado especial del presidente Trump a esa zona, Steve Witkoff,
eh, dijo que él creía, que él era de la creencia de que Vladimir Putin está actuando de buena fe. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, por supuesto que tiene sus reservas al respecto. Y él dijo, Zelensky, que con cada ataque Rusia revela la verdadera actitud de Putin hacia la paz. Así es que, bueno, ahí tiene usted. Bien, mencionar en otro tema que los servicios de seguridad de Austria arrestaron a una mujer búlgara por haber tomado parte en una extensa campaña rusa de desinformación dirigida a minar el apoyo hacia Ucrania. De hecho, esta mujer admitió trabajar para una célula rusa que pretendía ser un grupo pro-ucraniano mientras diseminaban propaganda en contra de Ucrania. Esta campaña fue descubierta en diciembre e iba dirigida a países de habla alemana usando contenido en línea, graffiti y pegotes también. La actividad de negocios en la eurozona creció a su tasa más alta en 7 meses durante marzo, de acuerdo a la muy referenciada encuesta recabada por S&P Global. El índice de gerentes de compra de la Unión Europea subió al nivel de 50,4 durante marzo, viniendo del 50,2 que se presentó en febrero. Mencionar que cualquier lectura por arriba de 50 es señal de crecimiento. Y de 50 para arriba, entre más alta la cifra, más tasa de crecimiento existe. De tal manera que en febrero era 52, en marzo 54. Hay que decir que la producción de las fábricas de la Unión Europea se expandió por primera vez en 2 años, eclipsando un poco un declive que se está dando en el sector de servicios. Hay que decir que el optimismo de la Unión Europea está subiendo porque Alemania, que es la economía más grande de la región, planea ya aumentar de manera sensible el gasto en infraestructura y en defensa. Hay que decir a este respecto que de Alemania, de acuerdo a el índice, allá estamos hablando de la economía de Alemania, el índice de gerentes de compra, que en este caso elabora el Hamburg Commercial Bank y que lleva pues el pulso de la actividad de los negocios en Alemania, la actividad de las empresas en Alemania, también subió durante marzo. Este martes, el índice de clima o el índice de confianza de las empresas del Instituto IFO, que es otro indicador económico muy ampliamente observado, se espera que vaya a mostrar una mejora similar. El indicador IFO de febrero no tuvo absolutamente ningún cambio con respecto a enero, al estar los líderes de las empresas manteniendo su escepticismo acerca de los prospectos o la perspectiva económica de Alemania. Pero sin embargo, precisamente en Alemania, la confianza
de los empresarios ha estado mejorando. Hay que decir que la confianza de los empresarios, los gerentes han estado más animados por los anuncios que ha estado dando el virtual próximo canciller alemán Friedrich Merz, quien ha presentado una gran reforma para exceptuar el gasto de defensa alemán de los muy severos límites fiscales que están insertados en la Constitución alemana y el establecimiento de un fondo de infraestructura por 540 millones de dólares que ya ambos han sido aprobados por el Parlamento en pleno alemán la semana pasada. Todo esto ha impulsado de manera muy importante la confianza de las empresas en Alemania. Hay que decir que adicionalmente es tanta la confianza que han tenido los empresarios que ahora están esperando, por tanto, que más reformas estructurales vayan a continuar y que, por tanto, todo esto saque a esta gran economía de la recesión en la que todavía se encuentra desde el año pasado. Hay que decir que se espera que el gobierno de coalición de Merz entre al poder justo después de la Pascua. Bueno, decirle que hablando de la empresa productora de automóviles eléctricos china BYD o BYD, BYD, esta anunció que sus ingresos alcanzaron 100,000 millones de dólares por primera vez durante el 2024, impulsados por supuesto por la gran demanda de sus modelos eléctricos e híbridos. Los ingresos netos de esta gigante, ahora gigante, productora de vehículos eléctricos china, aumentaron 34% anual. BYD exportó más de 400,000 vehículos el año pasado y actualmente se encuentra construyendo plantas productoras de automóviles en Europa y en Sudamérica. Las acciones de BYD han explotado 50% en lo que va del año, mientras que las acciones de su competidor estadounidense Tesla han perdido más de 40% en lo que va del año. Así es que lo tiene usted. Decir que la empresa de mapeo genético 23andMe, el nombre original en inglés es 23andMe, 23 y yo, 23andMe. En Estados Unidos se han hecho muy populares estas empresas de prueba genética, donde le mandan al consumidor, usted lo pide por correo y le mandan al consumidor y llega a su casa una cajita con un tubito de ensayo donde usted típicamente por medio de literalmente un cotonete que se pasa por dentro de la boca, colecciona DNA que usted tiene dentro de su boca, lo mete en este tubo de ensayo, lo sella y manda la cajita de regreso a esta empresa. Y entonces esta empresa le da, primero que nada, pues le pone cuál es su composición racial y toda serie de información que le puede dar sobre su DNA, incluyendo, le dice a usted, pues, qué parientes tienen, quién está en su base de datos de ellos que tienen el mismo DNA que usted y que por tanto usted es pariente.
En fin, y en Estados Unidos se usa muchísimo. Yo no estoy consciente de algún país en América Latina donde se hagan esto. No estoy consciente, no me parece que exista. Si usted conoce de un país donde esto exista así, como le estoy mencionando, compártalo con nosotros en Facebook, será interesante conocer el caso. Pero en Estados Unidos es muy conocido. Y desde entonces, pues han habido una serie de gratos encuentros e ingratas sorpresas, porque sobran los casos de gente que descubre que su papá no es su papá, o su mamá no es su mamá, o que tiene un hermano que no conocía que tenía, y una serie de sorpresas más que antes era muy fácil poder ocultar y que ahora ya no. Y, en fin, pero también tiene cierta utilidad porque de nuevo te conecta con gente que, ay, mira, que él es mi pariente, yo no sabía, o ay, mira, este no es mi papá y tampoco sabía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tiene información interesante sobre de acuerdo a tu genética, sobre alguna propensidad a ciertas enfermedades. Hay una serie de cosas interesantes que sale en el estudio genético. Yo me hice alguno de estas empresas, yo me lo hice y pues muy interesante. Digo, la verdad es que bastante interesante lo que uno va descubriendo de uno. Afortunadamente mi papá sí es mi papá y mi mamá también es mi mamá y mis hermanos son mis hermanos. En ese sentido no hubo ninguna sorpresa, así le voy a decir. Tengo a bien informarle, ¿no? Pero bueno, una de estas empresas, una de las más conocidas, 23andMe, pues hay que decir que las acciones de esta cayeron por 60, alrededor de 60% al día siguiente de que esta empresa se declarara en bancarrota y su cofundadora y presidenta ejecutiva, Anne Wojcicki, renunciara. Hay que decir que en su pico de evaluación, 23andMe llegó a valer $6,000 millones. Sin embargo, las ventas se desplomaron después de que sufrió esta empresa una falla. Se le metieron y le robaron la información de 7 millones de sus clientes. Información genética, imagínese usted, en el 2023, y esto hizo que se desplomara la confianza de los clientes de 23andMe. Hay que decir que después de que llegó a valer $6,000 millones, el valor de 23andMe este lunes, el valor de capitalización era de alrededor de 19,5 millones de dólares. De 6,000 millones a 19,5 millones de dólares. Así es que ahí lo tiene usted. Recuerde que si usted conoce de algún país donde hay este tipo de servicios, díganos, sería interesante para saber si existe esto en América Latina. Hasta donde yo entiendo, no sé si, tal vez no, vaya, sería bueno nos lo hiciera saber, se lo agradecería mucho. Bien. Mucho se ha hablado, algo que es bastante lógico, que con toda la guerra, literal, con toda la guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando a todos sus socios comerciales, y con este trato que está dando a sus amigos de enemigos, a sus amigos los trata como enemigos y a los enemigos como amigos, siempre se ha pensado que sería un área de oportunidad importante para, concretamente China, porque mientras que Donald Trump puede tener un punto en echarle bronca a China, porque China es rival y porque efectivamente China es media que se salta las reglas y no juega muchas veces muy correctamente,
Y digamos que en lo único que tenían de acuerdo Donald Trump y Joe Biden era en enfrentar a China, y en eso estaban de acuerdo los dos. Joe Biden nada más tenía problema con China, no con el resto del mundo. Donald Trump tiene problema con todos, con amigos y con China. Y entonces ya mucha gente no hacía falta ser demasiado ducho en geopolítica para determinar que esta guerra que le está levantando Donald Trump a sus amigos pudiera y debiera ser aprovechada por China para acercarse a estos países que hoy en día se sienten desdichados por Estados Unidos. Y bueno, precisamente China piensa exactamente lo mismo que estamos pensando nosotros acá, y hay que decir que China ha estado totalmente abierta y muy dispuesta a acercarse con todos aquellos países que están siendo vapuleados por Estados Unidos. Y hay que decir que después de que ya China organizó e hizo el Foro de Desarrollo Chino en Beijing durante este fin de semana, hay que decir que ahora, casi inmediatamente, van a estar fluyendo hacia el país para otra gran conferencia anual, pero ahora en el sur del país, que es el Foro Boao de Asia, el cual comienza este martes 25 de marzo. En este Foro Boao de Asia, los oficiales chinos están más que contentos y gustosos de relacionar y entregar su mensaje a los directores ejecutivos de empresas del mundo que se van a reunir y que se sienten afectadas, amenazadas, atemorizadas, vapuleadas y buleadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política económica errática, para darles el mensaje de que su país, su gigante, es una gran zona de estabilidad en lo que para el resto del mundo es pura turbulencia. O sea, pura turbulencia fuera de China. Nosotros, China, somos una isla de estabilidad. Ese es el mensaje que quieren estar relacionando. Hay que decir que este domingo el primer ministro de China, Li Qiang, dijo que en medio de un aumento de inestabilidad e incertidumbre, los países necesitan abrirse a sus mercados. Hay que decir que el premier chino se reunió con el senador republicano estadounidense Steve Daines, quien fue intermediario durante la primera presidencia de Donald Trump. Este senador Daines le dijo al New York Times que él está buscando arar el camino para una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. Sin embargo, por lo pronto, a como están las señales que salen de la oficina Oval, las señales hasta este momento no son en este momento como que propicias. No pareciera que Donald Trump esté muy, el que él se dice que es el rey de la negociación y el rey de los acuerdos, pues no está dando ninguna señal de que esté abierto a una reunión con Xi Jinping, con su contraparte de China. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Bien. Bueno, rápidamente, nada más mencionarle que a partir de este día, en la capital de México, quedaron prohibidas ya también por la autoridad local de México, quedaron prohibidas las corridas de toros, la fiesta brava. Usted sabe que la fiesta brava pues, no es muy popular para mucha gente y no era muy popular en muchos países de América Latina, pero entre los países de América Latina que era bastante popular
era en México. México, mucha fiesta brava, obviamente España, Ecuador, Colombia y no mucho más. Decir que México, la Ciudad de México, se une a otros 5 estados de la República Mexicana donde se prohíbe ya la fiesta brava. La plaza de toros más grande del mundo estaba en México. En el caso de la Ciudad de México, se prohíbe la fiesta brava como se conoce, pero no por completo, a diferencia de como ha sucedido con otros países y otros estados en la República Mexicana. Se permite que salga el toro al ruedo, se va a permitir en la Ciudad de México que salga el toro al ruedo, no se va a permitir picarlo, no se va a permitir las espadas, no se va a permitir matarlo, por supuesto. El toro va a tener los cuernos con colchón, con colchones, y lo van a capotear ahí 10 minutos, no más que eso, y listo. Y esto en apariencia lo hizo la autoridad de México para apaciguar a las dos partes, a las partes que se quejan y a las partes que les gusta. Pues obviamente si usted es alguien que a usted le gusta la fiesta brava, usted no va a ir a ver esta mamarrachada de ir a ver a un quién sabe quién, porque no creo que ningún torero vaya a prestarse a ir a capotear a un toro con los cuernos con colchones. Pues no, ¿me entiende? Entonces, pues a ver quién va a ir a ver eso, pero no la gente que le gusta la fiesta brava, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Las autoridades, pues prohibiendo lo que es pues una gran tradición. Mire, yo estoy de acuerdo en que es una brutalidad para el toro, yo estoy de acuerdo que es sanguinario, todo lo que usted quiera, es cierto. Al final uno está aplaudiendo porque están matando a un animal enfrente de uno, ¿no? Lo que usted quiera, pero es una fiesta hermosa. Digo, la vaca, la fiesta brava es una fiesta hermosa, digo francamente. Como tradición, como fiesta, es una gran fiesta y es hermosa y es muy bonita y sí, o sea, ya en la Ciudad de México ya no se va a poder, pero a todo aquel que se sentía con repulso de ir a la fiesta brava, yo siempre le decía, ve, es cierto, y tienes razón, pero ve, tiene mucha tradición, es muy bonita, pero pues en fin, eso es lo que está pasando ahora en la Ciudad de México. Bueno, vámonos a cambiar de tema rápidamente porque es lunes y vamos a cerrar esta emisión con el segmento de Bienes Raíces con nuestro experto en Bienes Raíces, que es Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y vaya sorpresa lo que comentas de los toros en México. Así es, desagradable sorpresa. Desagradable sorpresa para muchos y afortunada sorpresa para algunos. Bueno, pero cambiando de tema y hablando sobre el mercado inmobiliario, los bienes raíces y lo que le corresponde, estimado Alberto, el día de hoy les quiero comentar en esta cápsula el tema de la falta de agua y de infraestructura en el país. Esto ha venido a ser un poquito de crisis. Seguramente nos estarán escuchando varios desarrolladores de vivienda y resulta ser, estimado Alberto y estimados radioescuchas, que el mismo AIA ha restringido no el desarrollo, pero sí la disponibilidad de agua para proyectos de más de cierta cantidad de viviendas, digamos 2, 3, 5, 10, en zonas muy importantes de la ciudad, como por ejemplo lo es en Barrio Escalante, en Los Yoses, en Barrio Dent. Resulta ser que han dicho que en los próximos años, ojo, no meses, sino años, no van a dar disponibilidad de agua para nuevos desarrollos habitacionales debido a que estarán trabajando en infraestructura para poder llevar más agua, en infraestructura que requiere acueductos de alcantarillado. ¿Qué quiero decir con esto, estimado Alberto? Que bueno, pues las gentes y las personas, las compañías que tenían pensado desarrollar en ciertos predios más edificios en esa zona, pues se verán limitados por unos años. Ahora, en el tema de Romoser, de Sabana, pues parece que también se están complicando las cosas. Y todo esto porque es no por falta de ganas de la dependencia, sino porque realmente hace falta infraestructura, que por dicha, ellos anuncian que esta restricción es porque estarán trabajando
en realizar mejor infraestructura para llevar más agua a más viviendas, a más gente y que pueda seguir creciendo la ciudad. Esto, lo preocupante es que puede ser repetitivo en ciertas zonas de la ciudad, es decir, ahí se empieza, pero también sabemos que hace muchos años, que diré unos 2, 3 años, desarrollos habitacionales en Escazú también están siendo limitados porque no hay disponibilidad de agua, y así vamos. ¿Y qué pasa en otras ciudades o en otros lugares del país? Por ejemplo, en lugares donde se funciona con asadas, donde regulan el agua y son quienes proporcionan el agua. Bueno, pues, por ejemplo, en Guanacaste hay un gran problema con las asadas que no dan disponibilidad de agua. ¿Qué pasa con esto y cuál es la conclusión, estimado Alberto? Que se está limitando el desarrollo inmobiliario en el país. No a forma total, pero sí de alguna forma pues está perjudicando. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que se está viendo ya en hacer más infraestructura y esperemos que las próximas generaciones no sufran por este tema. Así es que ese es el comentario de hoy, estimado Alberto, estimado radioescuchas. Gracias. Eugenio, ¿tu programa de los sábados rápidamente? El programa Club Inmobiliario Radio, los espero a ti y a todo tu auditorio los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta emisión, por esta emisora, donde hablamos únicamente del mercado inmobiliario, tanto nacional como internacional. Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, estimado Alberto, a ti y a todo tu auditorio, que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti y bueno, también para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de